Pues sí, todos esos tiempos ya pasaron, hijo. ¿Usted se acuerda cuando mi abuelito tocaba en la banda? Cuando la inauguraron. Ajá. Sí, sí me acuerdo, cómo no. Sí me acuerdo, porque entonces era muy grande la música. Sí, eran como unos 28, 30. Pero ya todos los que existen ahorita, para los que... Siéntese aquí, abuelita. Siéntese junto a mi abuelita. Cuando la banda dice, Pero de usted, abuelita, usted lo que usted se acuerde. Pues digo, sí. si se acuerda cuando mi abuelito tocaba. Cuando estaba jovencito. Él tocaba la tarola, porque dice que no le podían dar otro instrumento porque no lo podía tocar por sus labios. Por eso le dieron la tarolita. Ese era el instrumento que tocaba. Pero entonces fue grande la música. Eran muchos músicos. Yo medio me acuerdo cuando fue esa inauguración, toditos con sus bandas, sus padrinos. Medio me acuerdo pero no me acuerdo en qué año sería. En el 36, dice abuelita. ¿En el 36? 36. Eso sí no me acuerdo. Sí, entonces 35 estudiamos. El 35 estudiaron, dice. Sí, fue el maestro. Yo me acuerdo que fue el maestro Severiano Gutiérrez. Severiano Gutiérrez. Y, a ver, pero quiero que me platiquen una cosa. ¿Cómo conoció usted a mi abuelito? ¿Quieres saber cómo lo conocí? Pues fíjate que como antes no se usaban que nos anduvieran hablando así nomás lo conocí. Bajaba yo al río a lavar, y pasaba, porque trabajaba mucho con tío Miguel Martínez allá arriba, ese obrador que todavía donde vive ahorita Salomón. Allí trabajaba porque desbordaba mucho, allí trabajaba él, pero fíjate que pasaba, pues nunca me dijo nada. Nunca me dijo nada. Por carta pedí. No, nunca me dijo nada. Pasaba por el río, estaba yo lavando, nomás me saludaba y se iba. Y pues, me saludaba. ¿Usted vivía allá arriba? Allá arriba, allá donde vive ahorita. Donde vive Esther, en esas casas que todavía existen allí. Bueno, ya no son. ¿Dónde era el terreno de Tío Plácido? ¿Dónde vivía Tío Plácido? Allí vivimos nosotros. Y bajábamos al río a traer agua, porque antes a traer agua, a lavar y a todo, bajábamos al río. ¿Y en qué ladrillera trabajaba mi abuelito? La que está para arriba. No, nada más para arriba, donde está la barranca, a donde vive Salomón, ahorita no sabes. Sí, ya donde vive Salomón, es a donde estaba la canoa. Allí en ese riego que era de tío Miguel Martínez, allí desbordaba. El que es hora de Abel. Ese mero. De Vicente. Ese, sí, ese. Ahí trabajaba mi abuelito. Allí trabajó mucho. Trabajé mucho con tu Miguel. Trabajé mucho con tu Miguel. Sí, pues, trabajó mucho allí. Porque allí desbordaba y desbordaba. Era yo legal trabajando. Sí, allí desbordaba, pero no, ya de allí. Entonces empezaron a pedir por cartas. Y a mí me pidieron varios, pero pues de Dios no estaba. También el difunto Gavino, su hijo de tío Miguel Martínez. Ella, la viejita, cómo llegaba a mi casa. Y decía, no, dice, pero tú Chinita, me decía, tú Chinita te vas a casar con mi hijo, dice. Le dije, pues no sabemos. Y sí me pidió, pero no, pues la viejita sí que le decían tía María Güera. Así le decían a la viejita tía María Güera. Llegaba a mi casa, era muy buena la viejita, pero no, pues no me tocó. No me tocó y no sé, no. Tío Gavino, el abuelito de Otilia. Ese, el abuelito de Otilia. Pero no me tocó, por eso pues no me casé con tío Gavino. Pero pobrecita de la viejita era muy, que así le decían tía María Blanco, porque era muy güera. San Marcos. Era Sí.
era muy buena la viejita y así le decían. No, y no, pues no me tocó, por eso no me casé con su hijo. Sí, pero ya la viejita era muy buena, la viejita. Como tenían su riego, tenían muchas plantas, tenían limas, tenían naranjas, tenían sidras, unas sidrotas se daban rechulas. ¿No las conoces? No. Así, eran como el palo de lima, pero nomás que no era muy alto, era copioso. Daban las sidras grandotas, y las cortaba uno y las pelaba uno, como con el cuchillo, porque estaban muy sabrosas esas sidras. Pero pues todito eso ya pasó, hijo. Sí, ya pasó todo eso. Ya. ¿Y usted, abuelito? ¿Por qué se fijó en mi abuelita? ¿Usted por qué se fijó en mi abuelita? ¿Por qué se fijó usted en mi abuelita? Pues yo creo que de Dios estaría. Ya de Dios estaría porque yo pensaba casar, mi papá pensaba casarme con otras mujeres. Me dijo, dice, te voy a casar, voy a tener por ahí la novia. Hasta es la hija de Amador, está la hija ese de Virginia. Esas, fíjate, no me convino, me fijé en esta. ¿Y usted le dijo a su papá? No, les digo, no me cuadran. Ya cuando ya pensé, ya de veras, que le decía a mi mamá, porque tiene más confianza con la mamá. Dice, mamá, yo me quiero casar con la hija de tía Coba. Yo la elegí. Y mi papá quería con otras, porque mi padrino Cipriano Rosales era mi padrino de bautizo. No quería que me casara con ella porque el señor andaba en malos pasos, Teosisto andaba en malos pasos. Por eso que no me casara Pero no con quería, dice. Teosisto, su papá. Mi papacito. Ajá. Como ese se fue y dejó a mi mamá, y a nosotros nos quedamos solitas con mi mamá. Y por eso dice tu abuelito que sus papás de él no querían que se casara conmigo, porque como mi papá era así, dice, que dejó a mi mamá. Mi padrino Cipriano fue el que dijo que no. ¿Mm? Mi padrino Cipriano le dijo a mi papá que no me casara. Sí, pues no querían. Pero como ya de Dios estaba, pero pidían por carta, pues tú. Llegaba una carta. Sí, que comenzaban el día sábado, a los 8 días de esa carta, llegaba otra. Y si uno no quería, ya contestaban. Se pasaban unos 15 o 20 días, por ahí iban tanteando hasta un mes y volvían a regresar. Otra vuelta por carta también. Hasta iba el señor cada 8 días a dejar la carta en la casa. Y si uno vuelta no quería, volvían a contestar que en la segunda carta, que no, que viera el joven por otro lado porque a uno no le convenía. Y ya fíjate que ya cuando ya se dispuso uno a casarme, entonces sí ya entraban las 3. Ya entraban las 3 cartas. Las 3 cartas que era cada 8 días una, a los otros 8 días la otra, a los 15 la otra. Entonces era que ya iban a hallar la novia. Y ya de allí ya ponían la cita que fueran a saber los papás, que ya uno ya se quería casar. Y uno ya se había de uno dispuesto ya a casarse ya. Pero como ves que dice tu abuelito que sus papás no querían. Sí, no querían porque mi papá como no estuvo en la casa con nosotros, se fue pues, ese andaba haciendo su vida aparte. Sí, pero así fue la unión de nosotros. Sí, así fue la unión de nosotros. ¿Y se acuerda usted, abuelito? ¿Se acuerda lo que escribía en las cartas? Si te acuerdas lo que escribían, dice. Eusebio les decía. Porque como no las hacían ellos, las hacía otro señor. ¿Eusebio era el maestro? Eusebio era maestro. Ese hacía las cartas. ¿Él era el encargado de las cartas? Él era el encargado de las cartas. Entonces, ¿no escribía usted las cartas? No. No. Pero sí sabía usted lo que decían. No, pues ya el que escribía sabía cómo la dictaba. Ajá.
¿Y usted se acuerda, abuelita, lo que decían las cartas? Pues cosas, ¿Cómo pues, de qué se acuerda cosas usted? pasajeras, pues que mandaban, que llegaban esos papeles, fijándose en que el joven se había fijado en la joven para contraer matrimonio. Eso era lo que decían, y bueno, saludando primero, bueno, y ya ves tú cómo ponen en una carta, primero van los saludos y de allí va lo que van a decir. Así hacían esas cartas antes, así hacían esas cartas. ¿Y ustedes hasta Y cuándo? ya cuando ya resolvían que sí, entonces ya disponían cuando hacía una que decía la compostura. A ver, platíqueme cómo era la compostura. La compostura, se juntaban todos los padrinos de uno y otro y consultaban y trataban para cuándo iban a sacar el casamiento, para cuándo iba a ser. Y ponían la fecha para la compostura. Y hacían fiesta, había mole, chocolate, la compostura. Fíjate que llevaban el chiquihuite de pan y luego una canastota que era el chocolate, aparte el azúcar, y si querían llevar qué refrescos o qué cosa, eso era, y ya eso llevaba el novio. Y ya uno en la casa tenía uno que hacer cena. Si tenía uno, daba uno bebida primero de chocolate y pan. Y de allí se daba la cena. Y ya cuando se vinían los papás del novio, le tenía uno que dar su presente también de su olla de mole y una gallina y luego un piloncito de tortillas. Eso le daba uno a la mamá del novio. Hacía la compostura. Así se acostumbraba antes, pues. ¿Y en la compostura qué platicaban? Pues se consultaban para cuándo se iba a hacer el casamiento. Ponían la fecha para cuándo iba a ser la presentación, cuándo iba a ser el casamiento. Ponían las fechas. Ajá. Esa era la compostura. Y luego seguía la presentación. Ah, Luego de la compostura seguía la En la presentación. presentación. a los 15 días se casaban. Sí, bueno, a la presentación ya, y bueno, con el señor cura. Y bueno, con el señor cura allí era la presentación. El papá del novio tenía que buscar los testigos para ver si no salía uno de casa. Ujú. Tenían que buscar testigos para sacar si no salía uno de familia, porque antes, y si salía uno de familia, que tenían que pagar, creo, una dispensa, ¿sabe cómo decían? Y así era que sí, bueno, entonces, bueno, ya con el señor cura, ya iba a ser la presentación, empezaban a correr las amonestaciones, un domingo o una, el otro domingo la otra, otro domingo la otra, y entonces el día lunes era capaz que ya mataban el marrano, porque entonces eran los casamientos en los miércoles. En los miércoles eran los casamientos, y si no, en los sábados, de miércoles a sábado, eran los casamientos. ¿Y por qué mataban el marrano el lunes? Porque si iba a ser el miércoles, por eso lo mataban el marrano el lunes, y solamente que fuera a ser el casamiento hasta el sábado, entonces lo mataban el jueves. ¿Pero por qué lo mataban el lunes, abuelita? ¿Qué hacían? Sacaban el chicharrón y sacaban todo, hacían la manteca. la sangre rellena que le decíamos, esa la hacían allí. Al otro día que ya empezaba la fiesta, con esa daban de almorzar a la gente, con la sangrita y el hígado del puerco también, todo eso lo frían, lo que era la sangrita y el hígado y el bofe. Eso daban de almorzar a la gente, que empezaba la fiesta. Y si se mudaba el repuesto, eso era hasta por la tarde. Entonces se mudaba. Se mudaba el repuesto en la noche, en la noche de la cena. Porque la fiesta empezaba en la casa del novio. Sí, en la casa del novio. Ahí hacían todo. Allí hacían todo. Y ya hecho era el repuesto. Ya hecho, ya que te preparaban todo, un palote con las gallinas que mataban. Allí atravesaban las gallinas o los cunes que atravesaban
las piernotas del puerco, todo iban colgando en el palo, y para que ya así iban a llevarse el repuesto para entrar a la casa de la novia. Y ya llegando tenían que pedir el permiso y todos estaban parados cargando los palos de las gallinas así, porque allí ya llevaban todo muerto ya habían hecho su ramada y luego luego la dispensa, hacían una dispensa que allí echaban todas las cosas de comer y ya la ramada era para la fiesta. Sí, ya la ramada era para la fiesta. Sí, así hacían antes pues. Pero ahora ya ves que ahora ya no ponen ramada, ahora ya pura carpa. Y luego, cuando ustedes se casaron, ¿cómo fue la noche de la peinada, abuelita? Pues fíjate que llevaban el baule. Tenía que llegar el padrino de casamiento. Ahí están los baules, el baule, llevaban unos baules así, pero de pies, así como ese que está. Ese. Así como ese fue. ¿Ese es su baule pues de ese ustedes? es mi baule. Lo llevaban lleno de ropa. Y fíjate que Ese es el baule. Luego lo volvemos a tomar bien. ¿Ese quién se lo llevaba? el novio, pero ya se lo entregaban al padrino. Y ya los padrinos que iban a hacer de casamiento, esos se entendían con el baule de ropa. La música. Le daban la llave y todo. Y empezaban a sacar la ropa tú. Ya que recibían, ya que decían que ya iban a entregar que ya querían la novia. Como se iba uno a casar a Gojuapa, no era aquí. Y entonces empezaban, pone un vestido primero para que ver cómo le quedaba. Y para que no viera la gente, a veces ponían una cobija así, para que se tapara uno, que le estaban mide y mide. Le midían un vestido y ya bien que quedaba bien. Le quitaban ese, le midían otro y le volvían a quitarse. Pusieran muchos los vestidos, fueron unos 4 o 5 hasta 6 vestidos, todos se los tenían que medir a uno. Y ya nada más se quedaba uno con el que ya se iba uno para Gojuapa. Entonces temprano ya estaban los burros, que se iban los burros y ya los papás del novio ya estaban haciendo ya la bebida de chocolate, porque le daban de beber a toda la gente. A la madrugada sería como a las 2 de la mañana. Por ahí así sería que sí, bueno, para el casamiento de Gojuapa. Dice mi abuelito que a las 3 porque tenían que estar a las 5 allá. Para que veas, pues. Sí, pues sí, bueno, temprano, porque a las 5 tenía que ser la misa en el sagrario. Nosotros allí nos casamos en sagrario. Sí, allí nos casamos, allí en el sagrario. ¿Y le llevó música a mi abuelito? Aquí sí. ¿A su casa? Sí, pero el padrino. Ah, el padrino. El padrino ponía la música. ¿Qué música era? Del violín y bajo. El violín y el bajo nada más. Ajá. ¿No se acostumbraba que fuera la banda a la fiesta? No, ya no. ¿No se acostumbró? Antes sí. Bueno, algunos sí la llevaban. No me acuerdo quiénes fueron los que sí, que era músico el novio, pero los otros no. Todavía no era músico mi abuelito cuando se casaron. Ya. Ya eras músico. Ya, pero apenas empezaba. Sí, pues que todavía no. ¿Qué año se casaron, se acuerda? ¿En qué año sería? ¿Ah? ¿En qué año nos casamos? Fue el 30 Eso sí no me acuerdo. 39. El 39 dice. Dice sí no me acuerdo. Pero sí ya, ese era la costumbre antes. Y ya cuando venía uno vuelta, pero venía uno y se vestía uno en otra casa, para ya llegar vestido corrían la gente, corrían a dejar la bebida donde se iba uno, a donde llegaba uno allí. ¿Usted a dónde llegó?
Ahora verás dónde llegué. Creo que donde está mi padrino Nacho. Allí fue. Sí, allí llegamos nosotros. Ya de allí entonces nos dieron de beber y de almorzar. Y ya nos vinimos derecho ya para la fiesta. Allá Ya. en su casa. Sí, allá en mi casa. Allí en mi casa, allí llegamos ya vestidos, ya porque allá ya hacíamos el desayuno. Sí, allá hacíamos el desayuno. ¿Y se acuerdan ustedes cuándo fue la primera vez que platicaron? Pues ya de casados. ¿No platicaron antes? No. ¿No?